Gracias y bienvenidos una vez más. Mi nombre es David Lira y en esta ocasión estaré hablando acerca del modelo TSH 1290 FX que nos promete un 12 bahías todo all flash. QNAP. Connect things together. Y pues bien, vamos a revisar qué es lo que nos está entregando este nuevo modelo de QNAP. Vemos aquí que pues, nos está poniendo un ejemplo acerca de cómo podemos visualizar el alto rendimiento en formatos de edición de postproducción, ¿verdad? Aquí vemos unos ejemplos de archivos pesados o archivos muy grandes como ejemplo a la hora de poder transferir esta información. Pongo como ejemplo este escenario porque son los archivos donde se generan mayor información o de alguna manera se generan estos datos tan grandes. Pero bueno, vemos que por ejemplo un video en 4K que es ProRes 44XQ, que son unos tecnicismos, unas definiciones de edición de video. Vemos que pesa unos 0.8 terabytes y tarda más o menos pues una hora, ¿no? de pasar esta información. Sin embargo, si nosotros vemos uno de 8K, ya ProRes, de 3 terabytes, igual es una hora. Pero también vemos ahí archivos un poco más pesados, hasta de 7 terabytes. Solo un archivo, ¿no? De edición de 8K. Entonces vemos anchos de banda que pues son bastante grandes, ¿verdad? Esto habla mucho de que en el mundo ahora estamos utilizando cada vez archivos más grandes, formatos más grandes, y necesitamos de una infraestructura o necesitamos de un servidor como lo es QNAP, especializado en poder manejar esta información. Algo interesante que también debemos de tener en mente, no solamente con el escenario pasado, sino también con las nuevas tecnologías que van surgiendo, como lo es los estados sólidos. Hoy en día escuchamos mucho de estado sólido. Escuchamos que son las unidades 3.5 pulgadas, las de PCI, las regletas esas pequeñitas que son M2. Pero bueno, ¿por qué utilizar SSD? Aquí hay algo bien interesante. Bueno, nosotros estamos revisando aquí una gráfica en la cual la tendencia del propio estado sólido, pero con conector NVMe, formato U2 o U3, está como que hacia la tendencia de ser utilizado y desplazar estos estados sólidos de conector SATA o de conector SAS. Ojo, son estado sólido, pero conector NVMe o conector SATA o conector SAS. Estos dos anteriores van a ser sustituidos por este conector NVMe, que es un formato U2, que es 2.5 pulgadas. Pero también hemos escuchado este conector NVMe en formatos M2, que son estas regletitas que vemos aquí en la gráfica. Pero también las vemos en una PCI que va insertada en los slots, ¿verdad? Entonces aquí vemos, dependiendo el modelo del estado sólido, pues vamos a tener un rendimiento de lectura y escritura, claro está. Y también vamos a tener una efectividad o una longevidad también de vida de ese estado sólido. Por ello es que es bien importante identificar estas tecnologías y estas tendencias que estamos teniendo ahora, tanto en los servidores para poder ser utilizados dentro de los servidores de QNAP, y también lo que nos están ofreciendo nuestros amigos fabricantes en estado sólido. Pero aquí hay algo bien importante. ¿Por qué utilizar NVMe en PCI generación 4? Bueno, nuestras experiencias anteriores, para todos los que han tenido esa experiencia de utilizar estado sólido con conector SATA o SAS, vemos que la transición del archivo o la transición de la data a nivel de cómputo pues pasa por varios periféricos, ¿verdad? Y eso merma pues, la velocidad de entrega de la información. Cuando vemos que esta nueva tecnología que están ofreciendo los servidores y ahora pues nuestros socios comerciales, pues bueno, vemos que NVMe pasa por menos periféricos y entrega la data más rápida. Entonces eso reduce el tiempo en el cual está brincando de dispositivo en dispositivo interno dentro de nuestro servidor, ¿verdad? Y eso apoya a que la velocidad de entrega de información sea todavía mucho más rápida y eficiente. Entonces, en resumen, eso es cómo funciona ahora los estados sólidos con conector NVMe, que es muy recomendable y como les comentaba, la tendencia es hacia allá.
la tendencia es esa. Ya cada vez vamos a estar escuchando esta tecnología y vamos a tener que adaptarla y vamos a tener que empezar a utilizarla por el ejemplo que les ponía al inicio. Cada vez hay archivos más grandes, más enormes, los cuales nos están exigiendo estas necesidades. QNAP también pertenece a comunidades internacionales como la PCI SIG, que es un estándar para poder entregar estos protocolos de PCI Express. Y pues bueno, nosotros hemos sido miembros desde hace muchos años y también es por ello que toda esa tecnología que nosotros estamos sacando y estamos implementando es gracias a que mantenemos la información de primera mano y el desarrollo continuo de la información. Y pues del hardware también, ¿verdad? Del hardware y del software. Este equipo en particular, el cual estamos hablando hoy, entrega pues sí un NAS en escritorio, en torre, pero es un todo all flash por NVMe con un CPU AMD EPYC de la serie 7002 de 8 o 16 núcleos por IPCI generación 4. Entonces, bueno, eso es importante tenerlo en mente porque, pues bueno, estamos teniendo un procesador de gama alta dentro de estos storage que estamos entregando para ustedes, para estos procesos que son rápidos y que el estado sólido también demanda esa producción y ese rendimiento del CPU, ¿verdad? El procesador AMD EPYC, pues bueno, es un procesador de segunda generación para centros de datos, de cargas de trabajo intensiva y soporta DDR4, memoria DDR4, de memoria RAM y soporta PCI generación 4. ¿Dónde podemos utilizar esto? Vemos que el servidor trae buena tecnología, pero está interesante, ¿verdad? ¿Dónde lo podemos empezar a implementar o dónde lo podemos posicionar? Podemos empezarlas a utilizar en centros de datos donde tenemos clientes con sistemas de virtualización. Y pues bueno, puede ser para cargas intensivas de entrada y salida de datos, de VDIs, máquinas virtuales, etcétera, etcétera, ¿no? O también en centros de datos que requieran una latencia ultra baja y con IOPS extremos. De esos, recuerden que los IOPS son la unidad de medida de lectura y escritura que se ejerce sobre una unidad de almacenamiento. Entonces, entre más IOPS tengamos, garantizamos que la entrega de información es mucho más alta. Entonces, este equipo es ideal para ese escenario, ¿verdad? Para datos críticos, para datos de sistemas, para automatización de software, por ejemplo, ¿no? Donde necesitamos ese software automatizado en los centros de datos. Y pues bueno, también puede ser pues para entretenimiento, ¿verdad? Para media, entretenimiento, como muchos amigos, partners que están utilizando aquí QNAP en postproducción también, por supuesto, para edición de 4K, de 8K, ahora que ya se está escuchando mucho más. Pues bueno, resoluciones de transferencias, datos más rápidos, accesos de instantáneas de datos. Todos estos escenarios que tienen ustedes ahora en mente está ideal para este servidor. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que entrega este servidor de la parte ya como el hardware, el chasis. Vemos que la parte frontal, la parte de enfrente, pues bueno, tiene estas 12 bahías que atienden a estado sólido de 2.5 pulgadas. Recuerden, conector NVMe, formato U2, así se identifica. Y nosotros lo identificamos también como la medida de 2.5 pulgadas, ¿verdad? Está de 3.5 pulgadas y estos son de 2.5 pulgadas. Bueno, vemos ahí los indicadores LEDs en cada bahía. Vemos el panel, el display del panel frontal también. Vemos, pues bueno, los indicadores también de LEDs del sistema, de las fuentes de energía, el botón de encendido. También seguimos conservando esa USB frontal que es bien peculiar en todos los QNAPs, sobre todo los de torre. Todos los QNAPs de torre por lo regular traen ese puerto USB frontal que básicamente puede utilizarse para una copia rápida, una copia pues cómoda, en la cual yo traigo mi dispositivo, lo pongo ahí, configuro ese botón para que me haga una copia automatizada desde ese clic que voy a dar ahí en ese botón que está en la parte superior de la USB. Le doy un botonazo ahí y todo lo que tengo en mi dispositivo, puede ser una cámara, puede ser
un disco duro externo, puede ser cualquier otro dispositivo de almacenamiento externo, me va a hacer la copia directamente a la configuración de la carpeta que yo haya generado dentro del NAS. Claro, esa configuración es previa, pero bueno, ese botón funciona para esa configuración o bien para poder visualizar lo que tengas dentro sin necesidad de hacer esa copia, ¿verdad? Pues bueno, el montaje de los propios estados sólidos es una manera sencilla. Recuerden que es importante utilizar los tornillos milimétricos porque pues eso asegura que pues la bahía va a quedar bien sujetadas dentro de la caja o dentro del servidor. ¿Y qué sucede si pues bueno, no encuentro en el mercado, no encuentro esos estados sólidos U2 por NVMe y pues yo quiero este equipo, no logro localizarlos, están escasos, tal vez en el país donde yo estoy no se están comercializando, tal vez sí, pero pues están muy escasos, ¿no? Lo que QNAP está proponiendo también de alguna forma para solucionar este caso o este punto en particular es pues bueno utilizar estos adaptadores U2 que se llaman QDA UMP4. Esto permite conectar un PCI de 4x4 M2 en un formato de factor U2. Esto quiere decir que, pues bueno, es un case el cual acepta estas regletas que son M2, donde los insertas y esa M2 se convierte en un U2. Y ahora sí puedes utilizarlo en el NAS. De estos dispositivos están ya disponibles para toda Latinoamérica y pueden ser ya utilizados para equipos tanto que necesitan estos conectores U2 o también para conectores con SATA. Hay ambos. Este modelo en particular solo soporta, solo es para formato U2, pero también hay para formatos SSD por SATA, ¿vale? Y pues bueno, podemos ver ahí la arquitectura. Ahora la parte trasera, la parte del back, que también nos interesa saber cómo podemos encontrarla. Pues bueno, vemos 1, 2, 3, 4 puertos PCI de generación 4. Ojo, hay unas que son de 16, otras de 8 o de 16, hay de 4 también. Hay que tener cuidado ahí solamente para colocar la tarjeta PCI adecuada para todos los pines que nos está pudiendo entregar ese slot de expansión. Dos puertos RJ45 de 2.5 pulgadas. Recuerden que QNAP también ya está como que en todos sus dispositivos nuevos está colocando estos puertos RJ45 por default de 2.5 GB. Eso quiere decir que, pues bueno, si yo tengo un switch a 1 GB, el propio NAS va a hacer ese balanceo de velocidad. No hay problema. Si yo tengo un switch de 2.5 pulgadas, wow, pues eso me va a beneficiar porque el propio storage ya viene preparado con 2.5 GB de velocidad. Y bueno, pues bueno, vemos dos fuentes de ventilación, ¿verdad? Dos fan. Eso es bien agradecido porque, pues bueno, permite que el propio sistema, el storage, tenga un buen sistema de enfriamiento, de ventilación. El botón de reseteo, los dos puertos USB 3.2, generación 1, tipo A. Y pues bueno, ahí vemos también dos puertos SFP28. ¿Eso qué quiere decir? Que esos dos puertos son de fibra por Ethernet, pero corren a 25 GB. De la misma forma que sucede con los RJ45, QNAP también está haciendo lo mismo con los puertos de fibra a 25 GB. Si tú tienes un switch a 10 GB, no hay problema. El propio QNAP se va a adaptar a la velocidad del switch. Si tienes un switch a 25 GB, eso va a ser más favorable y se va a agradecer porque la velocidad va a aumentar a 25 GB, puesto que el puerto ya viene preparado y diseñado y pues bueno, estandarizado para esa velocidad. Eso se agradece bastante, puesto que pues entrega una velocidad del doble de lo acostumbrado a 10 GB, ¿verdad? Y pues bueno, vemos la fuente de energía que es a 750 watts. En la parte interna, pues bueno, vemos el propio procesador, la ventilación del procesador. Vemos los slots de PCI que comentábamos. Y pues vemos las 8 ranuras de memoria RAM de DDR4. Importante, esta memoria RAM puede soportar hasta 1 tera. Y las memorias que podemos colocar dentro de esta motherboard que soportan este CPU son SC, que es corrección de errores,
Y bueno, vemos módulos de 8 GB, de 16 GB y 32 GB. Recuerden que hay que revisar la lista de compatibilidad cuando queramos actualizar memoria RAM de cualquier modelo de QNAP. Recuerden que QNAP puedes actualizar la RAM localmente o adquirir la RAM que es propia de QNAP. También existe esa lista de compatibilidad. Solo hay que tener mucho cuidado en la ficha técnica, en los detalles técnicos de la propia memoria RAM, que básicamente te lo está exigiendo el CPU. CPU es el que te pide qué memoria RAM, qué velocidad, qué bus, etcétera, etcétera. Y hay que cumplir con esas especificaciones y con eso le damos check y podemos hacer actualización de nuestra propia memoria RAM. Dentro de esta gama de equipos de gama alta, de alta velocidad, tendemos a utilizar máquinas virtuales dentro del propio sistema de almacenamiento con KVM. Por ello es de que, pues bueno, QNAP también acepta estas tarjetas gráficas, estas GPUs, las cuales pasan a través del hardware y a través del software para que puedas entregar esta gráfica o este GPU directamente a la máquina virtual. Esto se agradece también bastante cuando estás utilizando máquinas virtuales, las cuales exigen también, esa aplicación exige pues ese rendimiento gráfico y entregar esa GPU que requiere esa máquina virtual o esa aplicación en específico a través de máquinas virtuales diseñadas desde QNAP con KVM, cero licenciamiento. Recuerden, las máquinas virtuales dentro de QNAP son cero licenciamiento y tanto puedes instalar Windows, Linux o cualquier otra distribución. Continuando un poquito aquí con la visibilidad del hardware, vemos que el All Flash, pues bueno, viene preparado con los puertos 25, como lo mencionamos hace un momento, y los puertos a 2.5 GB. Pero ¿por qué mencionamos esto? Porque quiero que vean el rendimiento de transferencia que estamos obteniendo a través de estos puertos. Un puerto a 25 GB de pymes a Windows o de SMB hacia Windows, vemos una transferencia de 292.953 GB. Pero si le ponemos 2 o 3 o 4, porque tenemos más puertos PCI, podemos alcanzar transferencias todavía mucho más altas. Entonces, bueno, nosotros podemos adaptar switches de QNAP también, diseñados por QNAP, tanto de 10 GB, y el propio QNAP se va a adaptar a esa velocidad de 10 GB, o bien estos nuevos switches que son de 25 GB, que ya sería como que pasar la transferencia a 25 GB sería mucho más adecuado, lo más correcto para estos hardwares. Pero ¿qué pasa del lado de mi servidor? ¿Qué pasa del lado de mi estación de trabajo? Si yo no tengo estos puertos o estas velocidades, pues bueno, tendría ahí un cuello de botella, ¿verdad? Como lo conocemos. Bueno, QNAP también adopta y también te entrega estas PCIs para que puedas insertarlo dentro de tu servidor. Estas PCIs están diseñadas por QNAP y puedes descargar los controladores para poder instalarlo en Windows o en Linux o igual en un servidor QNAP. ¿Qué pasa si yo tengo mi switch del escenario anterior y tengo 25 GB, pero del lado de mi servidor, del lado de mi estación de trabajo, estoy a 1 GB todavía, estoy a 10 GB, pero quiero explotar esa velocidad? Bueno, basta con adquirir una PCI de 25 GB para insertarla en mi servidor y que mi topología suba a esos 25 GB que yo requiero. Puedes también utilizar puertos a 2.5 GB por Ethernet, como lo vimos hace un momento. Del lado del QNAP, si queremos transferir esta data o esta velocidad de información hasta 100 GB, es posible. QNAP tiene dispositivos en los cuales solamente, no todo el hardware de QNAP te permite instalar tarjetas PCI a 100 GB. Solamente los de gama alta, que son, por ejemplo, este de All Flash, puede aceptar y acepta esta tarjeta de 100 GB, la cual te puede llevar a esa velocidad a través de los cables DAC o estos cables que de un lado, de un extremo, trae el puerto a 100 GB y del otro lado trae 4 puertos a 25. Vaya, y con el switch de QNAP pues ya tienes ahí los 100 GB directamente desde la propia infraestructura de QNAP. Tienes el servidor, tienes la tarjeta adecuada para el otro servidor o el NAS, tienes el switch y vas a poder alcanzar velocidades a 100 GB. Muchos clientes han pedido esto, ahora ya existe en QNAP
y está disponible, como lo comentaba hace un momento, puede ser 4 puertos a 25 o 8 puertos a 10 GB para alcanzar 80 GB. Aquí vemos que la tarjeta PCI tiene 2 puertos, pues puedes utilizar esos 2 puertos y los otros 4 puertos de cada punta puedes utilizarlos a 10 GB. Hay varios ejemplos, varias topologías que se nos vienen a la mente y eso está disponible y pueden utilizarlo. Se agradece mucho porque puedes alcanzar estas velocidades asequibles, bien interesantes, en las cuales puedes utilizarla para un Finacle, una VPro, un DaVinci o bases de datos donde necesitamos velocidades tan altas para procesar información. Vemos escenarios como este que estamos ejemplificando, donde los usuarios agradecen bastante estas conexiones de alta velocidad y el procesamiento, por supuesto, del lado del servidor. También eso ayuda bastante, ¿verdad? Entonces, son aquí como que puntos estratégicos y algunas recomendaciones que les hacemos para que puedan estar implementando QNAP dentro de estos escenarios. Como les mencionaba, con Adobe Premiere, DaVinci o softwares de postproducción o edición de video, podemos estar utilizando estos escenarios, ¿verdad? Para nuestros clientes que requieren estas velocidades. Otro ejemplo, bueno, aquí vemos 6 estaciones de trabajo conectadas a 25 GB hacia el servidor, como lo vimos hace un momento. Si mi estación de trabajo requiere una PCI, pues bueno, se la ponemos, ya le colocamos la PCI, colocamos el switch, corremos a 25 GB y del lado del NAS estoy llegando a 100 GB, suficiente ancho de banda para poderle dar esos 25 GB a cada estación de trabajo o a cada editor o a cada postproductor que están haciendo estos renders, están haciendo estas ediciones de plataformas en línea. Muchas plataformas utilizan estas topologías y las utilizan con QNAP. Entonces vemos aquí los IOPS alcanzados, vemos el rendimiento del ancho de banda, 14.208 megabytes sobre escritura y lectura y 8.583 megabytes. Son altas velocidades que podemos estar ofreciendo a nuestros clientes, ¿verdad? De la misma forma, pues bueno, aquí vemos igual otro escenario, igual a 25 GB, logrando 14.485 megabytes sobre segundo el rendimiento de la red alcanzada con estos puertos a 25 GB. Recuerden, switch, la PCI, el NAS y los cables para poder, los cables DAC para poder llegar a estas velocidades de 25 GB. También nosotros como fabricantes de hardware tenemos las soluciones de fibra canal, pero ya el QNAP se vuelve una SAN también. Entonces no solamente es una NAS, también es una SAN. Puedes utilizar PCIs de 32 o de 16 GB sobre segundo, ¿vale? Las dimensiones del servidor también son importantes mencionarlas, puesto que pues sí está muy chévere, pero ¿cómo lo voy a colocar? ¿Dónde lo voy a colocar? ¿En mi rack? O tal vez en mi estación de postproducción o en mi site. Aquí están las dimensiones para que ustedes puedan tener ahí más o menos el rendimiento de cada espacio que vayamos a estar utilizando este equipo. Y pues por supuesto tenemos que tener en mente los pasos de aire frío, de aire caliente, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, bueno, por lo regular siempre el aire caliente va hacia atrás y el aire frío es el que viene de frente. En los centros de datos se conocen como pasillos calientes, pasillos fríos. Aquí en un servidor de torre podríamos identificarlo como que pues las partes de ventilación frías, calientes, etcétera, etcétera. Solamente hay una recomendación. Recuerden que tiene 9 conductos de ventilación para poder estar al punto. Y por supuesto también se agradece mucho y se le agradece mucho a QNAP como fabricante que pues estos equipos sean silenciosos, puesto que muchas veces se colocan en oficinas, se colocan en estaciones de trabajo y pues bueno, esto ayuda a que pues bueno no sea tan ruidoso y es por ello que está bien interesante colocarlo en escenarios como es oficinas como estas, podría ser, ¿verdad? ¿Por qué no? Y pues bueno, si ya necesitamos expansión extra, digamos ya nos acabamos esas vallas o queremos un poco más de almacenamiento, pero ya no lo quiero con otro servidor, sino con el mismo esté procesando, pues bueno, vamos a colocarle un esclavo, ¿verdad? Una caja esclava, o mejor llamada GBOT, una caja GBOT como esclavo al servidor maestro. Entonces, bueno, mi NAS es mi servidor maestro y estas cajas que son GBOTs
TL SATA GBot van a fungir como mis esclavos. Y aquí está bien interesante estas cajas GBot porque ya no necesito agregar la tarjeta PCI, ya no necesito agregar el cable de comunicación. Estas cajas GBot ya incluyen el cable, ya incluyen la tarjeta PCI y eso lo hace más interesante todavía porque solamente basta con pedir la pura caja, el puro GBot y agarro mi tarjeta PCI que viene dentro del paquete, la inserto en el NAS, agarro mis cables, conecto, enciendo y ya lo estoy visualizando dentro del propio sistema operativo de mi servidor maestro. Entonces estas cajas se agradece también bastante a QNAP, por el cual estamos utilizando GBots de conectores SATAs porque ya traen el cable, ya traen también la tarjeta PCI incluida y eso ayuda bastante. Donde sí tenemos que tener mucho cuidado son en las cajas GBot por USB, porque aquí tendríamos que incluir una tarjeta PCI USB dependiendo el modelo del NAS para poder comunicarnos con estas tarjetas GBot. Pero si lo nuestro es ir más allá, llegar a los 5 petabytes, 6 petabytes, lo que tendríamos que utilizar son cajas GBot, pero con conector SAS. Recuerden, pasamos por el SATA, pasamos por el USB y ahora vemos el SAS. Y el SAS soporta hasta 16 cajas de 12 o de 16 bahías. Podemos llegar a estas velocidades de petabytes, de 5 petabytes o 6 petabytes, dependiendo el formato del disco duro, ¿verdad? Y son 18 teras, ahora ya están surgiendo de 20 teras. Podemos llegar a cada vez a más y más petabytes de almacenamiento utilizando tarjetas PCI de comunicación SAS por HBA, 2 vías o 4 vías. Es importante identificarlas porque la de 4 vías nos permite llegar hasta las 16 cajas y el de 2 vías solamente hasta 8 cajas. Entonces eso es importante identificarlo. Bueno, muchos clientes también nos han pedido: ¿qué pasa, David, si ya necesito más almacenamiento de lo que ya tengo en los estados sólidos, pero quiero M2 por PCI? Listo, aquí QNAP también integra estas tarjetas PCI por M2 de NVMe, pero también existen las tarjetas de M2 con conectores o puertos Ethernet, ya sea un puerto o 2 puertos. Puede ser de 10 GB, incluso puedes optar por tener la velocidad de 1 GB, de 2.5 GB, de 10 GB, de 5 GB también, por supuesto. Y todo esto viene incluido dentro de esta propia PCI para utilizar las ranuras de las M2. Insertas tus tarjetas M2, generas la caché y también tienes 2 puertos extra, ¿no? Puede ser con los puertos extras de RJ45 o sin los puertos RJ45. Licencias free. Muchas aplicaciones dentro de QNAP traen licencias free. Y esto es bien interesante porque tendríamos que utilizarlas para hacer nuestras copias de seguridad. Es bien recomendable utilizarlos para hacer las copias de seguridad. Si quiero hacer una copia programada, o diario, podemos utilizar HBS, es Hybrid Backup Sync en su versión 3, para poder hacer este backup diario o programado a través de protocolos como los que conocemos, como Real-Time Remote and Replicator, rsync, etcétera, etcétera. Y también vemos, podemos estar programándolo por hora o por día o anual. Entonces los snapshots y las réplicas de las snapshots también son muy importantes. Son prácticas, buenas prácticas de almacenamiento y de seguridad que debemos estar realizando todos los que utilizamos data o en centros de datos o que manejamos algunos servidores de QNAP. Es bien recomendable estar utilizándolo. Y por último, pues el que es también bien interesante, la replicación de tiempo real. El RPO o el objeto del punto de restauración, mejor conocido o por sus siglas en inglés, es un objeto de punto de restauración, como bien lo comento, para que si mi site se cae o deja de funcionar, yo puedo cambiar la IP de mi sitio remoto porque está haciendo el backup en tiempo real y yo puedo seguir trabajando con mi data que está del otro lado o está en otro edificio o en otro site, y eso vale mucho la pena. Aplicaciones con HBS3 podemos estar generando
para cumplir con el 3-2-1, que son 3 copias de seguridad en 2 dispositivos distintos y un dispositivo fuera de mi lugar de origen. Esa es la regla de oro. Hay que tenerla en la mente siempre para que podamos garantizar que la información de la compañía o de nuestros clientes se mantenga intacta, ¿verdad? Si hay una pérdida, si hay un temblor, si hay, como lo sucede en la Ciudad de México, o si hay un maremoto, yo sigo teniendo la información. Puedes replicar hacia otro sitio o puedes replicar hacia una nube pública o una nube privada, y puedes hacer también encriptación de datos para compartirlo con tus usuarios. Hay aplicaciones de QNAP para desencriptar data, que también es totalmente gratuita. Solo desencriptar data que es encriptada dentro del propio QNAP. Entonces eso también es importante. El SnapSync, la replicación en tiempo real para tener ese RPO, también es importante para tener una recuperación ante un desastre en tiempo real. También lo podemos estar generando. El SnapSync con clonación instantánea de Snapchats también es bien agradecido, porque eso nos puede salvar de perder un alum, de perder una conexión, de perder esa información que estamos entregando hacia los servidores o hacia un servidor de un hipervisor, por ejemplo, y podemos estar recuperándonos. Como les mencionaba hace un momento, ya para ir concluyendo esta sesión, QNAP también entrega estas máquinas virtuales o estos hipervisores de máquinas virtuales totalmente gratuitos. $0 por licenciamiento en generar máquinas virtuales dentro de QNAP. Lo único que sí tienes que comprar es la licencia del Windows, si vas a instalar Windows, si vas a instalar aplicaciones como Dokens, LX en QNAP. Con Container Station lo puedes hacer totalmente gratuito. Hay una tienda de aplicaciones de Container Station donde ya vienen pues muchos tokens, como por ejemplo bases de datos, MongoDB, MySQL, etcétera, etcétera, donde ya puedes empezar a ejecutar esas máquinas virtuales y empezar a configurarlas. Y con el SROV, por mencionarlo en español, esto puede mejorar el rendimiento de las máquinas virtuales en aproximadamente un 20% mediante la aceleración del hardware. Esto es importante. Esto es excelente porque las máquinas virtuales que hacen un uso intensivo de la red, como el software bancario o el análisis de datos por inteligencia artificial y los sistemas de emisión de boletos o los que generan tickets, con el LSR o IUOV, pueden aumentar la eficiencia de la red y reducir el uso del CPU en el NAS. ¿Eso qué quiere decir? Que pues bueno, mejoran la latencia de la red. Yo puedo decirle a mi NAS que un puerto RJ45 no va a ser administrado por el sistema operativo, sino va a ser administrado directamente desde la máquina virtual. A eso atiende este sistema SRIOV, que nos permite que ese puerto físico que tiene mi NAS no sea administrado por el sistema base, que es el QTS o el sistema de QNAP, y no sea administrado directamente por el sistema operativo que está siendo alojado en mi máquina virtual, en el hipervisor de Virtualization Station. Eso ayuda bastante. Puertos dedicados, podríamos decirlo de una forma más rápida para digerirla. Puerto dedicado físico hacia la máquina virtual. Entonces mejoras el 20% del rendimiento del CPU, y eso se agradece bastante porque la respuesta va a ser mucho más óptima. Por último, ya para terminar, recuerden que al iniciar el sistema operativo o al iniciar por primera vez el QNAP, ustedes pueden visualizar el switcheo de utilizar el sistema QTS Hero o el sistema QTS basado en Linux. Esto es bien importante que ustedes lo tengan en mente, y siempre al iniciar el sistema operativo de QNAP pueden switchar entre esos dos sistemas operativos. Recuerden que uno está basado en Z File System, que es el QTS Hero, y por el otro lado el que es el QTS está basado en Linux, XT4. Cada uno tiene sus bondades, cada uno tiene sus mejoras, y cada uno atiende un uso en específico. Por un lado, si yo lo quiero usar para deduplicar, comprimir, pues bueno, hacer un poquito más de TI, tendría que utilizar Z File System porque es más robusto en la seguridad, mayor compresión de datos, de duplicación, etcétera, etcétera. Tendría que ser con QTS Hero.
y lo quiero solamente para un file server de grabación, QTS ayudaría bastante, ¿verdad? Entonces son opciones y son cosas que tienen que tener en mente siempre para poder utilizar ambos sistemas operativos. Estos equipos, 5 años de garantía, recuerden, el soporte es de por vida. En el software, en el hardware, son estos 5 años de garantía, pero en el software es el soporte de por vida. Recuerden ahí el resumen, una AMD EPIC 25 GB, soporta petabytes por GBots. Y pues bueno, vemos máquinas virtuales totalmente diseñadas y listas para ser entregados. Entonces, pues bueno, esto es QNAP y esto es el TSH1290FX. Recuerden, mi nombre es David Lira y pues gracias por estar aquí. Nos vemos hasta la próxima. QNAP. Connect things together.